No sabemos si vamos a tener alguna enfermedad terrible con la que despertaremos alguna mañana, o si tendremos alguna lesión que transforme nuestra vida. Conocí un par de hombres que eran tetraplégicos y sus vidas cambiaron así. Uno se cayó de un árbol y otro tuvo un accidente automovilístico en su noche de graduación. Ahora bien, eso probablemente no le sucederá a la mayoría de ustedes. Espero que no. Pero simplemente no sabemos lo que nos espera. Por eso es importante tener una visión general. Dios no le va a hacer pasar por algo que no pueda soportar, si lo pone a Él como el centro de su vida. Los acontecimientos que están sacudiendo al mundo nos recuerdan que el tiempo es corto. En la década de 1960 pensábamos que el mundo podía llegar a un clímax y que Cristo regresaría alrededor de 1975. Cuando yo estaba en la institución Ambassador en el 69, muchos de nosotros hablábamos de casarnos en las rocas, es decir, en un lugar llamado Petra. Y pensábamos que esa sería nuestra última y única oportunidad para casarnos. El hecho de que Cristo venga pronto es algo que la mayoría de nosotros esperamos con ansias. La mayoría de nosotros, especialmente a medida que envejecemos y cuando experimentamos dolores y molestias, esperamos con ansias ese momento. Y el momento en que la guerra llegue a su fin y toda la angustia y todo el sufrimiento, no solo el que experimentamos nosotros, sino el que otros experimentan. Esperamos mucho que todo eso llegue a su fin. Cuando comencé a asistir a los servicios en Santa Bárbara, California, había un par de compañeros cuando estábamos entrando al salón y comenzamos a hablar, y uno de ellos dijo que Cristo no vendría lo suficientemente pronto. Si fuera ayer, no sería lo suficientemente pronto. Y a los 19 años pensé, realmente no puede hablar en serio. Lo dice porque es lo que hay que decir, pero realmente no puede creerlo. Bueno, he cambiado esa opinión desde hace mucho tiempo. Tenemos un dilema ante nosotros. Tenemos la necesidad de advertir al mundo, hablar sobre el clímax que se acerca, al final y el regreso de Cristo, y advertir a la gente que el mundo va a empeorar en lugar de mejorar y que todavía nos esperan tiempos terribles. Tenemos esa responsabilidad. Debemos advertir a esta nación, como nos dice Ezequiel 3 y 33. Debemos ser atalayas para advertir a las naciones israelitas y al mundo de lo que está por venir. Tenemos esa responsabilidad, pero al mismo tiempo debemos estar seguros de que la gente tenga la esperanza de que hay algo mejor más allá. Hablé un poco sobre este tema al final de las reuniones del Consejo de Ancianos que tuvimos hace unas semanas y leí una carta que me escribieron hace unos 30 años y me gustaría leerla hoy aquí. Pido disculpas a aquellos que ya la escucharon. Son pocos de ustedes, solo una minoría en esta sala, media docena u 8 personas. También lo escribí en Buenas Nuevas de enero y febrero para que puedan leerla de primera mano. Así que me disculpo si es un poco repetitivo, pero resalta un punto que es muy importante. Esta carta fue escrita por una joven de 16 años y expresó lo que muchos jóvenes piensan. Y tenemos tantos jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes que recién están comenzando la vida de muchas maneras. Y creo que es importante que entendamos cómo otras personas podrían ver el regreso de Jesucristo. El título de este sermón es ¿El regreso de Cristo arruinará su vida? ¿Arruinará su vida? ¿Sus planes?
Esta joven tenía probablemente 16 años o 17 o 15, no lo recuerdo bien. Fue hace mucho tiempo y no recuerdo los detalles. Sabía quién era, aunque ella escribió de forma anónima, no recuerdo por qué lo sabía, pero lo sabía. Ella escribió: de vez en cuando me vienen a la cabeza preguntas sobre la vida, y la mayoría de las veces puedo responderla yo misma o le pregunto a alguien más. Esta pregunta, sin embargo, no ha sido respondida y tengo mucha curiosidad. Haré todo lo posible para expresar mi pregunta con claridad. Cuando un hombre y una mujer bautizados se casan, quedan unidos físicamente. El matrimonio es hasta que la muerte no os separe. Si todo va bien, porque con los matrimonios de hoy no se sabe. Si Cristo regresara mientras esta pareja todavía está viva, entonces serían seres espirituales en el reino de Dios, ya que tienen el Espíritu Santo. He descubierto en Mateo 22:30, Marcos 12:15 y Lucas 20:35 que el matrimonio no es posible como ser espiritual. Mi pregunta, que se dividirá en otros temas, comienza con: ¿qué pasa con esos sentimientos? La unión es una cosa, pero el vínculo es otra, y eso suena mucho mejor cuando te preocupas mucho por alguien. Otra pregunta: ¿podemos manifestarnos en seres físicos y tener ese vínculo? Revisé mi concordancia bíblica y encontré Isaías 30:20, que dice que podemos mostrarnos como maestros físicos. Supongo que mi pregunta principal tiene que ver con el matrimonio y hacia dónde van los sentimientos y cómo veremos al excónyuge durante el reinado de Cristo. Puedo verlo ahora. Oye, ¿cómo te va, Bob? Bob es solo un nombre. Es decir, sabemos todo sobre ellos, tuvimos buenos y malos momentos y compartimos afecto. ¿Cómo es posible que una persona, o en este caso un ser espiritual, deje todo eso? Entiendo que pueden estar juntos y todavía tienen sentimientos fuertes, pero hay una diferencia, ¿verdad? Mi siguiente pregunta, que suena que es una pregunta que debería saber, es: no veo el sexo como algo tan importante para mí cuando era adolescente. Entiendo y creo en la ley de Dios sobre la abstinencia, pero por curiosidad, pregunto. El sexo es algo muy especial que Dios le dio a la humanidad. Cuando una pareja tiene este compromiso, los sentimientos de amor aumentan y la sensación de seguridad está ahí. Hace que su vínculo sea más oficial. No podemos tener esto como seres espirituales, ¿correcto? Podemos cambiar nuestra apariencia de espirituales a físicos y tener relaciones, en este caso. Otra forma de abordar esto, si la última pregunta fuera respondida afirmativamente, en todo caso, sería: ¿pueden los niños entrar en escena en ese momento? ¿Qué pasa si Cristo regresa y, como pareja, no han formado su familia? Si no podemos tener una familia, ¿no faltaría algo? Una de mis fuentes a las que pregunté me dijo que Dios no puede convertir una persona en un ser espiritual si no está preparada. ¿Es eso cierto? ¿Permitiría que una pareja formara su propia familia? En este momento, hay muchas preguntas rondando por mi mente. Sé que algunas de estas preguntas son imposibles de responder hasta que estemos viviendo en el tiempo del regreso de Cristo. Pero si sabe una o dos respuestas, me encantaría escucharlas. He estado muy intrigada por este tema y sé que otros también. Nunca he escuchado un sermón de este tipo. ¿Hay suficientes escrituras y respuestas para hacer uno? Recuerden que ella estuvo meditando en esto por semanas. El resto de la carta estaba escrito a mano y dice: se me acabó el tiempo en mi clase de mecanografía y pensé en escribir sobre esto que me intriga. Espero permanecer en el anonimato. Sé que esto tal vez desencadene una discusión o un sermón, lo que me gustaría. Gracias por su tiempo.
de parte de un miembro de Kansas City. Me intrigó la carta. Está muy bien escrita por una persona joven. Y como dije, sabía quién era. Era una joven muy involucrada en las actividades de la iglesia. Creo que estaba avanzando hacia la conversión, pero hace mucho tiempo y ya no soy pastor de esa área y sus diferentes congregaciones y no recuerdo todos los detalles de lo que pasó en ese momento. No he sabido nada de ella desde ese momento. Pero puedo imaginar que algunos de nuestros jóvenes aquí, y hay muchos de ustedes, tienen preguntas similares. Recuerdo algo que ocurrió en Génesis 18, primero que nada, sobre la valentía que tuvo Abraham al hablar con Dios. Yo estaba muy agradecido de que esta joven estuviera tan abierta a hacer estas preguntas. Quizás le daban vergüenza, aunque teníamos muy buena relación con los jóvenes allí. Sin embargo, me recuerda dos cosas. Esto puede parecer no relacionado y en cierto modo es así, pero hay un detalle. Génesis 18, versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Eterno. Fue entonces cuando los ángeles y el que se convirtió en Jesucristo estaban allí, justo antes de la destrucción de Sodoma. Versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió el Eterno, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 55 justos. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán 50, 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Como sabemos, baja a 20 y luego baja a 10. Esto es interesante en dos sentidos. En primer lugar, no hay nada de malo en responder una pregunta honesta. Ya sea equivocada o no, esta joven estaba haciendo una pregunta como Abraham le preguntaba a Dios. Y siguió insistiendo, lo que pudo ser tedioso para Dios. Pero hay otro punto aquí, y eso es lo que estaba detrás de la pregunta. ¿Qué había detrás de que se redujera a 10 personas? Bueno, escribí una vez y algunas personas lo tomaron de otra manera, pero pareciera que fueron 2 hijas las que huyeron con Lot y su esposa. Eran 4 personas. Pero también habla de los yernos, de tus hijos, de tus hijas y de todos los que tengas en la ciudad. Parecía que pudieron ser 10 miembros de la familia en Sodoma. La cuestión es que estaba llegando a algo. Y cuando llegó a 10, debió suponer que habían 10 justos en la ciudad. Sabía que allí vivían su sobrino y su familia. Entonces había algo detrás de su pregunta. A menudo las preguntas que hace la gente no son las preguntas reales. Lo importante es la pregunta detrás de la pregunta. Y creo que cuando miramos las preguntas de esta joven,
Ella estaba diciendo en cierto modo, y no creo que tuviera una mala actitud, pero incluso si ese era su pensamiento, en cierto modo, ella estaba diciendo, cuando Cristo regrese, eso arruinará todas las cosas que yo deseo. Una década antes, 40 años atrás, hubo un joven que lo expresó exactamente así. Él dijo, sé que tú y mi Padre quieren que Cristo venga pronto, pero yo no. Quiero casarme, quiero tener hijos, quiero dejar mi huella en el mundo. Era una persona muy motivada, estudiaba ingeniería, quería trabajar como ingeniero y tener su propia empresa. Finalmente se casó, tuvo hijos, tuvo su empresa y decenas de empleados. Pero sucedieron un par de cosas durante un periodo de tiempo. Uno de sus hijos tenía un problema de salud bastante molesto que lo mantenía despierto todas las noches, una de esas cosas que realmente agotan. Eventualmente lo superó, pero tuvieron que luchar durante meses y descubrieron que tener hijos conlleva mucha responsabilidad y no siempre son las cosas lindas y esponjosas que uno piensa de los niños. También se solucionó un poco en los negocios y tuvo que entregar las llaves de su empresa al banco y dijo, pueden quedarse con ella. No es que estuviera endeudado, no lo estaba, pero surgieron situaciones, no entraré en detalles porque no los conozco, pero simplemente dijo que era más fácil trabajar para otra persona que tener toda esta responsabilidad sobre sus hombros. Así que supongo que probablemente llegó a un punto donde, como su padre y como yo, solo esperaba que el reino llegara pronto. Nuevamente, ¿fue una mala actitud o simplemente fue el lugar donde se encontraba en la vida? Pero la conclusión fue que él pensó que el regreso de Cristo arruinaría su vida, que le impediría hacer lo que él quería hacer. Quiero decirle a todos nuestros jóvenes lo siguiente: Cristo regresará en algún momento en el futuro. Y esas son buenas noticias para el mundo. No me refiero a usted como individuo en este momento, pero son buenas noticias para el mundo, porque cuando vemos lo que sucedió el 7 de octubre, fue un día terrible para las personas que viven en Israel. Y lo que ha seguido es terrible y terrible para la gente que vive en Gaza, para los que no formaron parte de los ataques, para los que tal vez no los apoyaron, aunque sinceramente mucha gente sí lo hace. Sin embargo, están en la categoría de, podríamos decir, inocentes. No sé si lo son, pero sin duda hay quienes no les gustaba jamás, no les gustaba lo que estaban haciendo y sin embargo quedaron atrapados. He visto algunos de los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial cuando los japoneses se atrincheraron en Iwo Jima y otras islas y los nativos no iniciaron la guerra, no querían una guerra, pero quedaron atrapados entre dos gigantes que luchaban entre sí y muchos de ellos murieron por la guerra. El regreso de Cristo pondrá fin a todo eso. Y si bien podemos verlo desde nuestra perspectiva personal, lo cual es natural y normal, el regreso de Cristo es algo muy positivo. Y cuanto antes, mucho mejor. El segundo punto que quiero señalar es que el tiempo transcurrido entre ahora y entonces será traumático y será difícil vivirlo. Y aquellos de ustedes que son más jóvenes, no tengo ninguna duda, van a ver algunos de esos momentos. Algunos momentos que yo nunca he visto. Algunos momentos mucho peores de los que
hemos vivido los mayores. Es posible que algunos hayan ido a Vietnam, no creo que haya muchos. Podría haber algún veterano de coreano, no conozco a ninguno aquí. Pero se avecinan momentos muy traumáticos. Lo que pasamos con la COVID no es nada comparado con lo que sucederá en el futuro. Cristo va a regresar. Y esas son buenas noticias. La mala noticia es que va a ser muy traumático de aquí hasta ese momento y no puedo cambiarlo. Recuerdo a un joven que hace muchos años, esto se remonta a la década de los 80, que quería abandonar la iglesia. Y la razón era porque estas cosas terribles iban a suceder. Y ella simplemente no quería oírlas ni aceptarlas. A veces, cuando das un consejo, la gente lo sigue. Y eso fue lo que pasó en este caso. Le expliqué que no sabemos cuándo van a suceder estas cosas, pero que sucederán tarde o temprano. Pero esconder la cabeza en la arena y no querer mirarla no va a ser útil. ¿No es mejor saber lo que viene? ¿No es mejor saber que hay una manera de escapar y poner esas cosas en perspectiva? Bueno, dije más que eso, pero eso fue más o menos la esencia. Y ella escuchó. Y todavía está con nosotros hasta el día de hoy. Casi 40 años después. Eso es bueno. A veces las personas escuchan con lógica, en lugar de simplemente mirar las cosas emocionalmente. Otro punto es que siempre ha habido momentos difíciles. La generación de mis padres y la generación de muchos de ustedes aquí presentes pasaron por la Gran Depresión. Yo no sé cómo fue. Puedo leer historias al respecto y escucho historias, pero no viví la Gran Depresión como la gente de aquel entonces. También pasaron por la Segunda Guerra Mundial y muchos jóvenes se fueron a luchar por el país y no regresaron. O si lo hicieron, fue en una caja. La mayoría de la gente sobrevivió. Incluso en Rusia, donde se perdieron hasta 27 millones de vidas aproximadamente. Piénselo, 27 millones. Nunca hemos visto algo así. Corea, Vietnam, las guerras del Golfo, lo que está pasando en Israel o en Ucrania. Nada parecido a lo que pasó en ese entonces. Se acerca un momento en el que la Segunda Guerra Mundial y la Primera palidecerán. Pero ellos no eligieron nacer en esos momentos, simplemente nacieron y atravesaron la depresión. Algunas personas de la generación del Dust Bowl tuvieron que abandonar sus granjas y propiedades e irse a otra parte. No tuvieron que luchar en la Segunda Guerra Mundial ni recibir cartas del Departamento de Guerra informándoles que su hijo no regresaría. Y hay muchos ejemplos bíblicos de tiempos difíciles. Sabemos de José. José pasó un momento bastante difícil. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Imaginen eso. Y ustedes jóvenes, espero que tengan una mejor relación con sus hermanos y hermanas. Pero piénselo. Su propia familia lo vende como esclavo. Y en la esclavitud hizo lo correcto. Es trabajador, sirve a la persona a la que lo vendieron y luego leemos en Génesis 39 que surgió un pequeño problema. Este es un problema que creo que algunos jóvenes en su carnalidad y sin una buena comprensión considerarían que no es tan malo, pero lo es. Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». No hay nada sutil en esto, en absoluto. Me imagino que probablemente habría algunos jóvenes que pensarían, «Oh, vaya, eso sería genial». Siendo honesto, creo hay quienes lo harían.
Y él no quise y dijo a la mujer de su amo: He aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Él me ha dado todo esto y tengo toda esta libertad para hacer muchas cosas. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El término grande mal tiene que ver con adulterio y la idolatría, que es una forma de adulterio. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esto fue antes de los 10 mandamientos, pero muy claramente es uno de los 10 mandamientos. Él lo sabía, lo entendió. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. No tuvo otra opción y tenía que entrar a trabajar, y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella debió haberse aferrado fuertemente porque él quería alejarse para huir de la fornicación. Cuando vio ella que él le había dejado su ropa en sus manos y había huido, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Una mujer muy agradable. El tipo de mujer con la que te gustaría casarte, ¿cierto? Espero que entiendan que estoy siendo irónico. Versículo 15. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Como sabemos, el resultado final es que lo encarcelan. Pero no se puede reprimir a un buen hombre. Incluso en la prisión se convirtió en un protagonista. El guardia le asignó ciertas responsabilidades dentro de la prisión. Pero hay que recordar, fue vendido como esclavo a los 17 años. 17. Y ya sea 16 o 18, es bastante joven, ¿no? Y estuvo 13 años en esclavitud antes de que finalmente lo liberaran. Vamos ahora a Génesis 42 y retomemos algo. Esta es una historia maravillosa. No intento leerla muy a menudo porque no importa cuántas veces la lea, se me hace un nudo en la garganta cuando se muestra ante sus hermanos. Pero me gustaría leer un versículo, el 21. Cuando sus hermanos comienzan a meterse en la situación en la que José les dice: quiero que me traigas a tu hermano menor, y él no iba a dejarlos salir del apuro. Ellos comenzaron a hablar entre ellos en idioma egipcio, y 13 años, de los 17 a los 30, una persona cambia muchísimo la forma de vestirse, de arreglarse, tal vez con barba, quién sabe. Se veía diferente de lo que recordaban y hablaba un idioma diferente. Su voz probablemente era más grave y no lo reconocieron. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso nos ha venido sobre nosotros esta angustia. Se dieron cuenta, con la situación en la que se encontraban, que Dios estaba revirtiendo las cosas. No sabían que era José, pero vieron que hay retribución, que todo lo que pasa regresa. Quizás no usaron esa expresión, pero lo reconocieron. Y note, la angustia de su alma cuando nos rogaba que no lo vendieran como esclavo. Fue un momento traumático. Ahora, José no eligió nacer en ese momento. No eligió ser uno de los 2 hermanos. Él no eligió tener esos sueños que eran tan reales que no podía dejar de contarlos a otros sobre ellos.
Tal vez pudo haberse comportado de otra manera para que sus hermanos no lo hubieran odiado tanto. Pero Dios estaba ejecutando un plan, y José no eligió esa vida. Y durante 13 años, su vida no fue muy buena. A veces no fue tan mala, pero tampoco fue la mejor, era un esclavo. Podemos mirar la época de Daniel, creo que mencioné esto en otro sermón, pero considere lo que es ser desarraigado de su hogar, debido a una nación enemiga que lo odia o le teme, lo que sea. Yo crecí hablando de los jabs. Ya no nos gusta ese término, pero cuando éramos niños lo usamos porque fue apenas unos años después de la Segunda Guerra Mundial. Y viviendo en Alaska, con 6 años de edad, mis, mis amigos y yo usamos ese término despectivo, Japs, contra los japoneses. Así fue como crecimos. Pero imaginemos que los alemanes o los japoneses hubieran ganado la guerra y nos hubieran llevado a otro país. Imagínese cómo fue eso para Daniel y sus 3 amigos. Imagínese lo aprehensivo que estaría sin saber qué va a pasar a continuación. Simplemente sabiendo que va a una tierra extraña y no tiene idea de lo que hay al otro lado. Algo así como cuando se llevaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y no eran solo los judíos, había otros llevados a campos de trabajos sin saber lo que les esperaba. Y lo que les esperaba era mucho peor de lo que les pasó a Daniel y a sus amigos. Por supuesto, ser arrojado a un horno de fuego no fue exactamente un picnic, no fue algo fácil, ni tampoco ser arrojado a la guarida de leones. Sabemos la respuesta a la pregunta, hemos visto el resto de la historia, pero ellos no sabían la historia. No fueron tiempos fáciles para ellos, solo querían crecer, casarse, tener hijos y nietos y ser como todos los demás, pero no tuvieron esa oportunidad. No eligieron nacer justo en ese momento. También está la época de Esther, que no está muy alejada de la época de Daniel. Y vemos a esta joven llevada a un concurso de belleza. Ahora, tal vez nuestras jóvenes se identifican con eso. Creo que a muchas jóvenes, al menos en el pasado, tal vez no en la iglesia, pero he conocido algunas en la iglesia que les gustaría casarse con un príncipe. Recuerdo una chica hace muchos años que quería casarse con el príncipe William o Harry, uno de los dos. Ella casi lo adoraba. Tal vez eso sea demasiado fuerte, pero de alguna manera en su mente es lo que quería hacer. No sé si ella estaba siendo realista, pero eso era lo que ella quería. Tal vez algunos dirán, bueno, Esther se casó con el rey, es la reina. Pero imagínese, tuvo que compartir al rey con un harén. Hubo una situación en la que no había visto al rey durante un mes o algo así, y para ver al rey tenía que esperar que sostuviera el cetro. No creo que la vida de Esther fuera el cuento de hadas que algunas personas imaginan, pero ¿sabemos lo que hizo? Ella salvó a la raza judía. Cuando pensamos en eso, ¿qué importancia tiene para su vida ir exactamente como quieres que vaya, o tener la oportunidad de salvar las vidas de muchas personas? Cristo dio su vida por todos nosotros. ¿Por quién estamos dispuestos a dar nuestra vida? Vamos al libro de Ruth, otra joven
durante la época de los jueces, que fue uno de los peores momentos posibles. Si leemos el libro de los jueces, encontramos que cada uno hacía lo que quería y sucedieron muchas cosas terribles durante ese tiempo. Entonces leamos Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Así que esta es la hora fijada, y sin embargo incluso en la época de los jueces se podría decir que hay una pequeña historia idílica, algo positivo que estaba ocurriendo. ¿Pero fue todo positivo? Hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Cuelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Señalo esto porque lo que encontramos es que el esposo de Ruth murió, aparentemente a una edad joven, al menos no después de muchos años de matrimonio. Habla de 10 años, fueron 10 años completos, no parece indicar que fueran 10 años completos. Podría haber estado casada 5 años, 8 años, o incluso menos. Pero la cuestión es que la vida no transcurrió exactamente como ella lo había planeado. No leemos sobre ningún niño, por lo tanto es posible que el tiempo que estuvieron casados haya sido corto, no lo sabemos, pero ella debió estar muy emocionada por casarse con este joven de Israel. Pero no salió como ella esperaba. La vida no siempre sale como la esperamos. Podemos ver la vida como: me casaré, tendré hijos y nietos, viviré hasta los 90 años y seguiré jugando baloncesto. Solía preguntarme por qué la gente dejaba de jugar baloncesto o algún otro deporte. Bueno, ahora lo sé. Pero antes no tenía sentido. ¿Por qué dejaría de hacerlo si todavía pareces estar sano? Al menos aparentas estar sano. La vida tiene una manera de enseñarnos algunas lecciones importantes, ¿no es así? Entonces aquí estaba esta joven, y leímos sobre la relación entre Ruth y Booz, y es una historia maravillosa. No solo una historia, sino que nos habla sobre el linaje de David. Y aquí hay más que una simple historia de amor. Hay mucho más en el libro de Ruth, pero no tengo tiempo para profundizar. La cuestión es que para Ruth no todo salió como lo había planeado. Vamos a Jeremías. Jeremías fue llamado cuando era muy joven. Probablemente un adolescente, tal vez de unos 20 años, y fue llamado al servicio de Dios relativamente joven. Y hay muchos jóvenes que piensan: oh, me encantaría ser ministro. Bueno, yo no quería ser ministro cuando tenía su edad, porque simplemente eso no era lo que quería hacer. Pónganme en el bosque cortando árboles y estaré feliz. Pero en cualquier caso, hay jóvenes que piensan que podrían ser un siervo de Dios, que podrían ser uno de los apóstoles o lo que sea, y piensan que es emocionante. Ahora, Jeremías realmente no quería que lo llamaran para este trabajo, pero fue llamado y fue arrojado a esa situación. Y luego en Jeremías 12:1 dice: justo eres tú, oh Eterno, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Tengo estas preguntas de la vida que surgen y me gustaría saberlas.
Llevo 2 semanas pensándolo y necesito saber las respuestas. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Por qué los malos parecen tenerla mejor que nosotros? Eso fue lo que le preguntó a Dios. ¿Estaba en mala actitud? No, no creo que se vea que tenga mala actitud, pero Dios sí se dio cuenta de que necesitaba tratar con Jeremías de cierta manera. Dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Hablan de ti, pero en realidad no son fieles. Pero tú, Eterno, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Esto podría ser una mala actitud. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ello moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. ¿Cómo le responde Dios? Bueno, Dios es bondadoso con Jeremías, aprecia las preguntas honestas, pero se dio cuenta de que Jeremías necesitaba ser animado un poco, necesitaba endurecerse. No debía hundirse en la autocompasión porque tenía mucho por delante. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo te condenarás con los caballos? ¿Cómo compites con caballos si ni siquiera puedes contra los hombres? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Cuando las cosas se pongan realmente difíciles, ¿cómo va a ser? Ni siquiera puede manejarlo ahora. ¿Qué va a hacer cuando las cosas se pongan realmente difíciles? Le da una idea de lo malo que es. Dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu hermano, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Están intentando prepararlo para su caída. Tal vez para matarte. Así de mal se pondrá la situación para usted, Jeremías. La cuestión es que a veces la vida nos depara cosas para las que no estamos preparados. Dios lo sabe, nos está preparando para algo, pero tenemos que tomar la vida tal como viene. Vamos a meditar en 4 puntos. En primer lugar, Dios sacó a sus fieles siervos a través de estas pruebas. Ya sea que hablemos de Esther, Ruth, José, Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego o Jeremías, Dios los sacó a través de las pruebas, de esas pruebas. Él preservó sus vidas, resolvió las cosas para ellos. La razón por la que las cosas le salieron bien es que pusieron a Dios en primer lugar en sus vidas. Es muy claro que Daniel y sus amigos pusieron a Dios en primer lugar. Ruth, ella cambió de religión. No tenemos muchos detalles, pero si miramos a Jeremías, él era un siervo de Dios. Dios era importante para él, oró a Dios y le hizo preguntas a Dios y Dios respetó eso. Pero Dios tuvo que endurecerlo un poco. Tuvo que darle un sermón amable, por así decirlo, para ayudarle a ver un panorama más amplio del que estaba viendo en ese momento. Es importante que sepamos que Dios existe, porque está claro que estas personas lo sabían. Y si usted es una persona joven, si tiene 14 o incluso menos, y sabe leer, puede leer nuestras publicaciones, como El Dios Real, Pruebas y Promesas, o la Biblia, Realidad o Ficción. No es suficiente conseguir a mamá y papá, tiene que demostrárselo usted mismo. Tiene que saber cuál es la verdad.
saber que Dios existe. Lea el folleto del señor Smith, Evolución o Creación, que omiten ambas teorías. La lucha que tuvo él al escribir el libro, sé que la tuvo porque yo trabajé con él lo escribió, pero yo di varios consejos al respecto. La lucha fue para lograr llegar a una audiencia más educada, como por ejemplo una clase de secundaria o de nivel universitario, y aún así mantenerlo en un nivel que fuera importante para todos y poder equilibrar eso. Para algunos de ustedes no sería un problema leerlo, para algunos un poco difícil, pero no es largo. Es un folleto importante y usted debe demostrárselo a usted mismo. Así como todas estas personas que sirvieron a Dios, lo primero que debe probarse es que Dios existe y que la Biblia es su palabra. En segundo lugar, al estudiar la palabra de Dios, vemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe se construye cuando estudiamos la palabra. Y no me refiero a que nuestros jóvenes estudien por horas y horas, aunque sé que pueden hacerlo, sino que reserven unos minutos cada día para leer las Escrituras. Hebreos 11, versículo 24, nos habla de un hombre relativamente joven, aunque era mayor que la audiencia principal a la que me dirijo hoy. Nos dice algo muy importante hablando de Moisés. Dice, por la fe, Moisés hecho ya grande. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cumplió 20? ¿O cumplió 30? Sabemos que fue alrededor de los 40 años cuando se fue. Dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dijo, quiero volver a mis raíces. Obviamente sabía cuáles eran sus raíces. Quién sabe por qué razón, pero lo sabía. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, los placeres del pecado por un tiempo. Esta es una lección que nuestros jóvenes tienen que tomar. Podemos irnos a este mundo y hacer las cosas del mundo, o podemos elegir un llamado superior. Uno son los placeres del pecado por cierto tiempo, porque llegan a su fin. Y cuando llega el fin, y no me refiero al fin de su vida, sino después de un periodo de tiempo, cuando todo se puede derrumbar, y Dios tiene su manera de hacernos reaccionar. Si elegimos el camino equivocado, va a haber consecuencias. Casarse con la persona equivocada, casarse fuera de la iglesia. Si a veces la gente viene a la iglesia, eso pasa, pero cada vez que lo hace probablemente hay 5 que no lo hacen. Hay que elegir cuidadosamente. Podemos optar por ignorar la ley de Dios en lo que respecta a las citas y lo que hacemos en una cita. Podemos elegir eso. Nadie lo va a detener. Pero hay un castigo que aparecerá en algún momento, o puede hacerlo a la manera de Dios y tendrá mejores resultados. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Creo que hablé de esto no hace mucho, pero Moisés tenía todo lo que quería al ser el hijo de la hija del faraón, el palacio, la mejor música en vivo que podía escuchar, las mejores comidas, lo tenía todo. Tenía prestigio. Josefo dice que era un general del ejército. Eso es tal vez especulación. Josefo dice muchas cosas que yo no necesariamente suscribiría, pero el punto es que él lo tenía todo y eligió un camino diferente.
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Miró hacia algo más grande que el aquí y el ahora. Y eso es algo muy difícil de hacer. Ya es bastante difícil para los que somos mayores, y cuando somos jóvenes, todo lo que vemos es lo que tenemos adelante en ese momento. Ella hizo estas preguntas que estaban en su mente por semanas. Llevaba tiempo pensando, la mujer de la carta. Estoy seguro de que probablemente había pensado en esas preguntas por muchas semanas. Estas personas de las que leemos en las Escrituras ponen a Dios en primer lugar. Dios era real para ellos. Si no fuera real, no se hubiesen parado frente a un horno con alguien listo para arrojarlos, o frente al foso de los leones. Dios era real para ellos. Aunque sus vidas habían tomado un giro muy diferente al que habían planeado, su fe en Dios perseveraba. Tenemos que saber que Dios existe. Anoche estuve escuchando un podcast del señor Smith y el señor Robinson. Es el número 71, que se refiere a ¿por qué quiero que llegue el milenio? Y tenía 5 puntos. Y a todos nuestros jóvenes les haría bien pensar ¿por qué quiero que llegue el milenio? No solo lo que dicen esas dos personas que fue genial, maravilloso, sino que en lugar de pensar ¿por qué no quiero que suceda? ¿Por qué no darle la vuelta y empezar a pensar, bueno, ¿qué gano yo con esto? Y eso puede incluir una audiencia mucho más amplia, puede incluir el mundo. Pero muy a menudo pensamos solo en lo que hay para nosotros en este momento. No está mal pensar en lo que ganaremos nosotros, porque es lo que hicieron los discípulos cuando vino el hombre rico y Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos dijeron, bueno, ¿qué ganaremos nosotros? Y él dijo, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. El aquí y el ahora está justo frente a nosotros. Sentados en 12 tronos está muy lejano. Entonces es fácil pensar, quiero lo que es bueno ahora. Vamos a 1 Corintios 10, versículo 13, versículo 10, 13, 1 Corintios 10, 13. Y es importante darse cuenta de esto, porque pasarán muchas cosas en su vida y puede que tengamos ideas, pero yo no tengo idea exactamente de qué nos pasará, qué es exactamente lo que les espera a ustedes, qué es exactamente lo que me espera a mí. No lo sabemos con exactitud. Hay cosas que nos van a pasar que nunca anticipamos. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No sabemos si vamos a tener alguna enfermedad terrible con la que despertaremos alguna mañana, o si tendremos alguna lesión que transforme nuestra vida. Conocí un par de hombres que eran tetraplégicos y sus vidas cambiaron así. Uno se cayó de un árbol y otro tuvo un accidente automovilístico en su noche de graduación. Ahora bien, eso probablemente no le sucederá a la mayoría de ustedes. Espero que no. Pero simplemente no sabemos lo que nos espera. Por eso es importante tener una visión general. Dios no le va a hacer pasar por algo que no pueda soportar, si lo pone a Él como el centro de su vida. Incluso en las mejores circunstancias, hay cosas que nos llegarán en el futuro y realmente necesitamos saber que Dios está a cargo.
El presidente Eisenhower, el ex general Eisenhower, que supervisó la operación Overlord, la invasión de Normandía, cuando era niño, jugaba las cartas con su madre y sus hermanos, y ellos se quejaban de las cartas que les repartían. Si ha jugado a las cartas, creo que lo entenderá y dirá, oh, qué pésima mano es esta. Parece que casi todas las manos son malas. Y de vez en cuando tenemos una buena mano, pero la mayoría de las veces no es como lo queremos. Y se quejaban de ello, y finalmente la señora Eisenhower dijo, niños, dejen sus cartas, les dijo. Bajen las cartas. Les ha repartido una mano, dijo, y no tienen ningún control sobre ella. Lo único sobre lo que tienen control es cómo juegan la mano. En la vida les repartirán muchas cartas sobre las que no tienen control, pero aprendan a jugarlas lo mejor que puedan. Un maravilloso consejo para los jóvenes y para los que somos mayores. No tenemos el control en el mundo exterior, pero hay cosas que podemos controlar, por lo que necesitamos jugar bien nuestras cartas, no astutamente o de manera incorrecta, sino jugarlas bien. Hay diferentes etapas en la vida. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, Pablo hace una declaración en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Todos sabemos que cuando niños pensamos diferente a adultos. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y el mayor es el amor. Vemos que Pablo está diciendo que hay diferentes etapas. No pasa por todas las etapas y dice, cuando era niño pensaba de esta manera. Cuando me hice hombre pensé diferente. La cuestión es que todos pasamos por diferentes etapas de la vida. Nos damos cuenta de que cuando somos niños pensamos diferentes que los adultos. Recuerdo ir al cine cuando era niño. Solía ir los sábados por la tarde, no estaba en la iglesia en ese momento. Incluso cuando comencé a estudiar es posible que todavía hubiera ido porque realmente no entendía todo. Pero yo iba al cine los sábados por la tarde y sobre todo queríamos ir a películas de vaqueros. Cada semana había una diferente y queríamos ver la escena del bar. Ahí donde se pelean y tiran la gente por encima de la barra, chocando contra el espejo y las botellas y todo yendo en todas direcciones, tirando gente por las ventanas y rompiendo botellas y sillas sobre las cabezas de los otros. Eso era lo que buscábamos, los hombres. Las chicas tal vez no se identifican con eso. Eso es cosa de hombres. Nos gusta romper cosas. Y eso era lo que buscábamos. Y ya saben, la parte que más odiábamos era cuando de alguna manera salía una guitarra en medio de la nada y aparecía el vaquero cantor o el vaquero hablando. Ahora bien, no había escenas de amor como tal, pero existía la implicación de que esas dos personas se agradaban, pero eso no nos importaba. Solo saca las armas y empieza a disparar y a lanzar cosas por el aire. Así éramos a cierta edad. No recuerdo exactamente a qué edad, tal vez 10, 11 o 12 años. Pero en algún momento, Frankie y Annette y todas esas otras personas que bailaban en la playa, esas películas de tipo playero, de repente se volvieron interesantes. ¿Y alguna vez se ha sentado en una película? Bueno, aquí hay gente joven, sé que sí. ¿Alguna vez se han sentado en una película
especialmente si es joven y hay una escena de amor y alguien está a punto de besar a otra y te encuentras moviéndote con el actor. Ahora, con suerte ella no está a su lado, pero empezamos a involucrarnos. La cuestión es que cuando tenemos 10 años puede que nos guste la pelea de bar, pero cuando tenemos 15, 16 o 18, tenemos apetitos diferentes, ¿no? Un niño de 5 años puede pensar que lo mejor del mundo son unas patatas fritas o un helado de chocolate. Eso no es exactamente lo que pensará más adelante. Me hicieron un pequeño procedimiento en mi nariz, tomaron nitrógeno y me lo rociaron en la nariz porque tenía una pequeña lesión que quería que me quitaran. No es gran cosa excepto que mi nariz se puso un poco roja y mi esposa me maquilló para que no se notara demasiado. Estaré bien, no hay problema, no era canceroso, pero el médico pensó que sería bueno quitármelo, yo también, y lo hice porque ya lleva un tiempo ahí. Entonces mi nariz está roja y le dije a mi esposa anoche, Bambi es mi venado favorito. Y ella dijo, ¿qué? ¿Qué te ha pasado? Tuve que acercarme a ella y luego ella hizo la conexión. Y durante los últimos días, no sé por qué, pero la canción El reno de la nariz roja ha estado en mi mente, como cuando tenemos una canción en la cabeza y no podemos sacarla. Ahora, es una canción realmente tonta, pero hay un momento en la vida en la que pudo ser mi canción favorita. Pero luego crecemos y tal vez sea todo lo que espero de ti, que es de una película, o la que cantó Susan Boyle, que es de la película Los Miserables, que se llama Yo soñé un sueño, que es una canción hermosa. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes jóvenes vieron alguna vez la canción de Susan Boyle en Britain's Got Talent? Si no la han hecho, deben verla, porque hay una gran lección para todos. Pero eso es aparte. La cuestión es que nuestros gustos cambian, ¿no? Cambian durante un periodo de tiempo. Entonces respondamos directamente a las preguntas de la carta con ese trasfondo. Ella dice, si estuviera casado y amas a esta persona, ¿qué pasa con esos sentimientos cuando te transformas en un ser espiritual? Bueno, la pregunta no es si los sentimientos estarán ahí, sino cómo se expresarán. Sé que es un concepto difícil de entender, pero los sentimientos se pueden expresar de manera diferente. Cuando estás casado por primera vez, expresas tus sentimientos de forma física. Pero a medida que envejecemos y maduramos y los cuerpos comienzan a deteriorarse un poco, amamos a esa persona incluso más que antes. Y si vemos a una pareja mayor de unos 80 años, no jóvenes como yo, pero sí de 80 años, vemos la forma en que interactúan y vemos el amor y el afecto que se tienen. No lo expresan de la misma manera que lo hacían cuando eran jóvenes, pero los sentimientos seguirán ahí. Es una cuestión de cómo se expresan. Más allá de eso, no tengo una respuesta. Como dijo esta joven, ella sabía que algunas cosas no las entenderemos hasta ese momento. Ella hace la pregunta, ¿podemos manifestarnos en seres físicos y tener ese vínculo o ese afecto? Mi respuesta es, ¿nos ha dado Dios el postre antes que el brócoli? ¿Pensamos que lo que nos ha dado en esta idea física es mejor que ser un ser espiritual? El señor Smith comentó del señor Rand Milish, quien dio un sermón sobre un tema similar y dijo, ¿cree que Dios está retorciéndose las manos en el cielo
mirando hacia abajo y pensando, oh, desearía ser un ser humano físico y experimentar todas las cosas que hacen los seres humanos? Cuando Cristo descendió a la tierra, nunca estuvo casado, nunca tuvo hijos físicos, pero hizo algo por lo que todos estamos agradecidos. Y ciertamente, no solo le damos las gracias ahora mismo, sino que un día lo veremos cara a cara y podemos agradecerle. Sin duda tendremos cosas más interesantes cuando seamos espirituales. Cuando somos jóvenes pensamos que lo más emocionante que podemos hacer es, bueno, ustedes saben. Pero déjeme preguntarle, cuando llegue la final de fútbol, ¿qué va a hacer en ese día? En otras palabras, hay muchas cosas en la vida que pueden ser emocionantes, pero todas ellas deben ponerse en la perspectiva adecuada. ¿Qué pasaría si Cristo regresara antes de que una pareja forme una familia? Bueno, hay mucha gente que no tiene hijos. Lo sé yo de primera mano. Y no es necesariamente lo que planeamos. Teníamos la vida planeada de esta manera, pero Dios, por cualquier razón, provocó o permitió que fuera de otra. Yo he llegado a aceptar eso. ¿Preferiría haber tenido hijos? Sí, pero acepto el hecho de que lo que Dios me ha dado es mejor que lo que tienen muchas personas en esta vida. Aquellos tetraplégicos hubieran querido casarse y tener hijos y no pudieron. Hay muchas razones por las que la gente no tiene hijos, aparte del hecho de que Cristo regresará antes. En Isaías 56 encontramos algo motivador. Me doy cuenta de que estoy hablando desde una perspectiva lógica y que hay una emoción que cada uno de nosotros tiene. Y no es fácil ponerse en una edad mayor. Isaías versículo 3 dice, el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo, me apartará totalmente el Eterno de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. Una persona que puede haber sido hecha eunuco por una potencia extranjera o otra cosa, diga, aquí estoy un árbol seco, es decir, no tengo hijos. Porque así dijo el Eterno, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Esto simplemente requiere fe. Solo se necesita fe. Realmente los animo a todos a leer Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés rápidamente, capítulo 11. A menudo leemos esto durante la fiesta porque los judíos leían Eclesiastés durante la fiesta. Nos dice que existen etapas en la vida y que debemos aprovechar cada etapa en la que nos encontramos y vivirla apropiadamente. Versículo 9. Alégrate, oh joven, en tu juventud. Muchacho, puedes jugar baloncesto, correr como una gacela. Una vez estaba viendo un partido de béisbol, el calentamiento, simplemente observando a estos muchachos correr por el campo y pensé, quizá no fui tan bueno, pero pude hacer eso en algún momento. Ahora cruzaría el campo arrastrando los pies. Pero eso es algo que Dios le ha dado a los jóvenes, fuerza física. Disfrútelo, porque es un regalo de Dios. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Está aquí por un cierto periodo de tiempo y se va.
y se fue. Y luego nos dice en el capítulo 12, leeré solo la primera parte: acuérdate ahora de tu Creador en los días de tu juventud. Ponga a Dios primero en su vida. Todo saldrá bien. Así será. Puede que no funcione de la manera que usted lo planeó, pero al final le agradecerá a Dios por lo que ha obrado en su vida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y luego describe los últimos días de nuestra vida. Entonces disfrute de su juventud. Está bien tener preguntas, pero no viva su vida con miedo a que algo que desea no llegue. Solo estamos aquí por corto tiempo, y durante ese tiempo pasamos por varias etapas en la vida. Incluso los matrimonios pasan por diferentes etapas: la luna de miel, el cuidado de los niños hasta altas horas de la noche, etc. Nos ocupamos del trabajo, nuestro trabajo nos ata a muchas cosas, y finalmente los niños se van. Tenemos etapas de niños, la infancia, la adolescencia y luego el nido vacío. Y algunos matrimonios no duran después del nido vacío porque supone un cambio, algo cambió en esa etapa. Nos resulta difícil entender una etapa de la vida hasta que la vivimos. Entiendan eso. Hay muchas cosas en la vida sobre las que no tenemos absolutamente ningún control. Pero tome cada etapa tal como viene y controle lo que tiene la capacidad de controlar. Y nunca tome atajos. Si va a las montañas en Carolina del Norte, lo sé porque he estado allí. Si vamos tarde y entonces tomamos un giro a la izquierda porque supuestamente debería llevarme directamente donde quiero, pero no es así. Nunca lo hace. Usted puede hacer eso en praderas, pero no en las montañas. Solo irá en la dirección equivocada. Al final nos damos cuenta de que tenemos que volver sobre los pasos y empezar de nuevo. Así es la vida. No intente tomar atajos. Solo causan daño. Ponga siempre a Dios en primer lugar. Asegúrese de que en cualquier etapa de la vida en la que se encuentre, Dios esté en el centro de su vida. No importa cuán oscura pueda parecer la vida en un momento dado, todo saldrá bien si pone a Dios en primer lugar.